revelado. La increíble transformación de un millonario al descubrir a la camarera con su hijito Javier, un millonario de Ciudad de México, vivía rodeado de lujos, pero en su interior había un eco de vacío. Pasó de un barrio modesto a una de las posiciones más altas en el mundo empresarial, pero su éxito brillaba menos que las luces de su oficina. Una tarde, decidió hacer algo inesperado, almorzar en el viejo restaurante de su vecindario, el mismo donde había soñado con escapar de la miseria. Al cruzar la puerta, el aroma de los tacos y el sonido del bullicio lo envolvieron, recordándole su infancia. Pero esa nostalgia no le venía sola, una nube de desconexión cubría su corazón, mientras miraba a su alrededor, sus ojos se detuvieron en Valentina, una camarera que, con una sonrisa amarga, atendía a los clientes. Ella llevaba una vida de sacrificio, luchando por criar a su pequeño hijo, Diego, un niño radiante de alegría en medio de la adversidad. Valentina le contaba a Diego, que miraba con ojos brillantes, como la educación era su mayor regalo. Y, aunque Javier estaba allí, disfrutando de su platillo gourmet, no podía ver más allá de la superficie. Su mirada se cruzó con la de Valentina un instante y sintió una chispa, algo dentro de él se encendía. Cuando su mirada se encontró con la risa de Valentina, recordó cómo la risa una vez había iluminado su vida. Decidió, en un impulso, acercarse a ella. Valentina lo miró con desconfianza, como si lo detectara desde lejos. Pero las palabras comenzaron a fluir, como si llevaban tiempo esperando ser pronunciadas. En ese momento, Javier sintió que la conexión era más que casual, era un puente hacia una vida que había dejado atrás. Ella le habló de sus sueños, sus sacrificios, y lo que era vivir con dignidad. Javier, sentado en su mesa lujosa, comenzó a ver el dolor a través de la fortaleza en la que Valentina se mantenía de pie. Las semanas pasaron y cada visita a ese restaurante se convertía en un ritual. Javier estaba cada vez más fascinado por la pasión de Valentina y la luz que emanaba de su hijo. La transformación en su corazón se hizo real, el verdadero éxito no era el dinero, sino la familia y el amor. Cada historia que Valentina compartía resonaba en su alma, haciéndolo reflexionar sobre su propia vida, llena de vacío entre riquezas, pero de repente, un desafío se presentó. El arrendador de Valentina decidió desalojarla. El impacto de esta noticia quebró la burbuja de Javier. Su mundo de privilegios le decía que todo estaba bien, pero su corazón no podía ignorar el sufrimiento que enfrentaba Valentina. La preocupación por su imagen y la desaprobación de sus amigos comenzaron a generar dudas. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cuando Javier se enteró de que Valentina estaba ayudando a otros en una reunión comunitaria, la ambivalencia lo abrumó. ¿Debería ir? ¿Podría verdaderamente derrochar su imagen por ayudarla? Por un lado, quería dejar de ser un espectador y convertirse en partícipe de esas vidas que tan arduamente luchan. Pero el miedo le surgió como un revés. La tensión crecía, y el futuro de Valentina y Diego pendía de un hilo. En ese momento crucial, mientras luchaba en su mente, Javier se dio cuenta de que la verdadera riqueza se encontraba en el valor de enfrentar sus propios miedos. ¿Se atrevería a tomar el paso necesario, o se dejaría llevar por el miedo? La respuesta se vuelve crítica, y la historia quedó en el aire, a un paso de definir el verdadero significado de la conexión, el amor y la familia. El día de la reunión comunitaria llegó, y Javier despertó con el corazón agitado. Después de noches de indecisión, finalmente decidió que no podía quedarse al margen. Llevaba la idea en la cabeza desde que escuchó a Valentina hablar sobre el impacto que estaban logrando juntos. Ella siempre decía que en la unidad había fuerza, y en su interior, Javier empezaba a comprenderlo. Se vistió con algo sencillo, un cambio completo de su habitual elegancia sobria. Aunque sabía que no podría cambiar su apariencia por completo, al menos podía intentar parecer menos distante.
Con cada paso hacia el restaurante, su mente estaba llena de preguntas. ¿Cómo reaccionaría Valentina al verlo? Podría hacer una diferencia. Cuando llegó, el lugar estaba decorado con banderas de colores y mesas llenas de gente, todas compartiendo un propósito común. Vio a Valentina al fondo, rodeada de varios vecinos, y el brillo de su sonrisa iluminaba la sala. Ella hablaba apasionadamente, gesticulando con las manos mientras Diego jugaba con otros niños. Javier se sintió abrumado por un torrente de emociones. Su corazón latía con fuerza. Era el primer contacto real que iba a tener con el mundo por el que Valentina luchaba diariamente. Sin embargo, el momento en que ella se dio cuenta de su presencia fue decisivo. Alzó la vista y, por un segundo, sus ojos se encontraron. La sorpresa y después la desconfianza en su rostro lo hizo dudar. Era un recordatorio de que los ricos y los pobres rara vez interaccionan, y Javier no era la excepción. Aún así, respiró hondo y se acercó. Valentina, dijo con voz temblorosa, tratando de dominar los nervios que le corrían por el cuerpo. Vine a ver lo que haces. La calidez que había en su voz se vio eclipsada por la tensión que se respiraba en el aire. Valentina lo miró con sorpresa, como si no pudiera creer que el hombre que disfrutaba de sus platos gourmet, ahora estaba allí, al lado de ella, rodeado de los desafíos de la comunidad. ¿De verdad quieres ayudar?, preguntó Valentina con cautela, pero su mirada destilaba curiosidad. Sí. Quiero aprender y hacer algo, respondió Javier, sintiendo como una oleada de determinación lo inundaba. En ese instante, una de las mujeres que escuchaba la conversación intervino. ¿Tú? ¿Ayudar? ¿Por qué, cretino, no eres el mismo que se sienta solo en su mesa y mira a la gente desde arriba?, dijo con un tono desafiante. Las palabras impactaron a Javier, como una patada en el estómago. Pero su respuesta surgió con firmeza: soy más que mi fortuna. Quiero ser parte de esta comunidad. Valentina observó cómo la chispa de convicción había encendido los ojos de Javier. Algo cambió entre ellos. La desconfianza que había sentido comenzó a desvanecerse, y la multitud que los rodeaba parecía un eco distante. Tal vez, solo tal vez, Javier podría ser la respuesta a las necesidades de su comunidad. La tarde avanzaba, y entre conversaciones sinceras y sonrisas genuinas, Javier comenzó a interactuar con las personas en la sala. Se sintió vivo, como si cada palabra de aliento que ofrecía fuera una semilla que plantaba en el corazón de cada uno de ellos. Sin embargo, a medida que la reunión llegaba a su fin, un temor nuevo brotaba en su interior. ¿Sería esto suficiente para cambiar la vida de Valentina y Diego? Cuando la reunión finalizó, Valentina se acercó a él con una mirada suave. Gracias por estar aquí, murmuró. Era un simple gesto, pero para Javier representaba un mundo de posibilidades. Sin embargo, mientras se alejaban juntos de la sala, una sombra se proyectó sobre ellos. Un mensaje inesperado llegó a su teléfono: el arrendador había decidido llevar el caso a la corte. La angustia en el rostro de Valentina retumbó en el alma de Javier, y en medio de la incertidumbre, una pregunta crucial surgió en su mente: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para proteger a quienes había empezado a amar? La historia estaba lejos de concluir, y en ese instante, Javier comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Javier no podía dejar de pensar en el mensaje mientras caminaban por la calle. La expresión de Valentina, alimentada por la angustia y la desesperación, hacía eco en su mente. A su lado, ella parecía más frágil, como si el peso de su mundo estuviera a punto de aplastarla. Las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor, pero él solo podía ver la sombra que se cernía sobre el futuro de Valentina y su hijo. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó ella, su voz llena de angustia. Javier sintió que cada palabra atravesaba su pecho como un dardo. No sabía la respuesta. Era fácil ofrecer palabras de aliento, pero las acciones requerían valentía. Primero, debemos organizarnos, tal vez reunir a quienes apoyan la causa. Cuantas más voces tengamos, más difícil será ignorarnos, sugirió, incluso mientras su corazón latía desacompasado. Valentina lo miró con una mezcla de sorpresa y esperanza. ¿Estás seguro de que estás listo para eso? No solo se trata de hablar. Hay riesgos, Javier. Lo sé, respondió él, luchando por mantener la determinación en su voz.
Pero quiero protegerte a ti y a Diego. No puedo permitir que les quiten su hogar sin luchar. Ella sonrió débilmente, pero los ojos de Valentina reflejaban una lucha interna. Era un momento impotente, y Javier deseó poder hacer más, pero sabía que su camino apenas comenzaba. A medida que se alejaban, Javier tomó su mano. Era un gesto simple, pero significativo. Valentina lo miró, su mirada ahora llena de una mezcla de incredulidad y gratitud. En un mundo de incertidumbres, ese contacto se sentía como un anclaje. Decidieron ir a casa de Valentina, un pequeño apartamento donde las paredes contaban historias de sacrificios y sueños. Al entrar, la calidez del lugar le dio un respiro a Javier y se sintió conectado de una manera que nunca había experimentado antes. Diego estaba entretenido con unos juguetes en el suelo, y al ver a su madre entrar, corrió hacia ella. «Mamá, ¿dónde estuviste?», preguntó el niño, con una energía que iluminó la habitación. «Conocí a alguien importante», respondió Valentina, sonriendo con más fuerza en ese momento. Javier observó cómo su madre se transformaba en una superheroína para su hijo. En ese instante, sintió una oleada de emoción, como si formara parte de algo más grande, algo radicalmente hermoso. Poco después, el sonido de un timbre rompió el silencio. Valentina se tensó, y Javier notó su reacción. «¿Quién es?», preguntó con curiosidad. «Es el arrendador. Viene a revisar el contrato». «Las malas noticias nunca tardan en llegar», dijo ella, su voz temblando ligeramente. Javier se sintió estallar en su interior. No podía dejar que la desesperanza dominara el hogar de Valentina. «Voy a hablar con él», dijo, decidido. «Javier, no. No es seguro». «No te quiero involucrar en este lío», insistió Valentina, pero él estaba decidido. La necesidad de probarse a sí mismo y demostrar su compromiso era tan urgente como su deseo de ayudarla. Con un gesto firme, Javier salió de la casa justo antes de que la puerta se abriera. Al otro lado, el arrendador, un hombre robusto, lo miró con suspicacia. Antes de que pudiera decir algo, Javier lo interrumpió. «Sé que estás aquí para hablar del contrato. Pero antes de que empecemos quiero que entiendas que esto no se queda así. No dejaré que le hagas daño a Valentina ni a su hijo». El arrendador entrecerró los ojos, sorprendido por la declaración. «¿Y tú quién te crees para meterte en esto?». «Soy el hombre que va a luchar por su hogar», replicó Javier, sintiendo como el aire se volvía denso a su alrededor. En ese momento, entre el miedo y la determinación, Javier supo que había cruzado una línea. No habría vuelta atrás. La lucha apenas comenzaba. ¿Podría realmente enfrentar al hombre que controlaba el destino de Valentina y Diego? La tensión en el aire era palpable, y Javier se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir su verdadero valor. La pregunta que resonaba en su mente era clara: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar por el amor y la justicia? Esa noche, todo cambiaría. La puerta se abrió de golpe y el arrendador, con esa mirada desafiante, avanzó un par de pasos hacia Javier. A su alrededor, el sonido constante de la ciudad seguía, indiferente a la tensión que se desataba entre ellos. «¿Qué piensas hacer, chico? ¿Vas a amenazarme?», preguntó el arrendador, cruzando los brazos sobre su pecho como si intentara hacerse más grande frente a la determinación de Javier. Javier sintió que su corazón latía aceleradamente, pero no podía dejar que el miedo lo paralizara. En su mente, la imagen de Valentina y su hijo brillaba con intensidad. Era esa visión la que le daba la fuerza que necesitaba. «No estoy aquí para amenazarte», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Estoy aquí para proteger a Valentina y a Diego. Necesitas entender que no van a rendirse». El arrendador soltó una risa burlona. «¿Protegerlos? ¿De mí? Estás jugando en una liga que no comprendes, amigo. Esto es negocio y la tristeza no tiene cabida aquí». Las palabras de ese hombre atravesaban a Javier como cuchillas, pero lo que más le dolía era la mirada de miedo que vio en los ojos de Valentina a través de la puerta entreabierta. Ella se mantenía en la sombra, el rostro pálido y la mano en el pecho, como si su corazón estuviera a punto de estallar. Eso lo impulsó a continuar. «Puede que sea solo un arrendador para ti, pero para mí, esta es una familia», dijo Javier, su voz adquiriendo un tono más intenso.
A veces, los más frágiles tienen la mayor fortaleza. Y yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para asegurar que estén a salvo. El arrendador pareció tomar un respiro profundo y su risa se apagó. Escucha, muchacho. La vida no se detiene por nadie. Ellos no tienen poder aquí, y tú tampoco lo tienes. Estás arriesgando mucho metiéndote en un asunto que no te concierne. Lo que no entiendes es que esto es un juego que vas a perder. La confianza de Javier titubeó por un instante, pero en ese momento, Valentina salió de su escondite. Javier, basta. Exclamó, su voz firme pero llena de emoción. No podemos entrar en un conflicto que no sabemos cómo manejar. Javier la miró, sintiendo como su corazón se estrujaba por su preocupación. Estarás a salvo, Valentina. Te lo prometo. ¿Y si no lo estás, Javier, qué pasará después? Preguntó ella, las lágrimas asomando en sus ojos. De repente, la atmósfera cambió. La frustración y la tristeza se mezclaron en un maremoto emocional que parecía envolver a los tres. Javier cerró los ojos un momento, sintiendo la presión de la decisión que debía tomar. Esta no era solo una lucha por una casa, era por su futuro, por el bienestar de Valentina y su hijo. El arrendador, viendo la vulnerabilidad de esa escena, se cruzó de brazos. Pero ustedes no están solos. Siempre hay maneras de arreglar las cosas, dijo, como un depredador que veía su oportunidad de negociar el resultado. ¿A qué te refieres? Preguntó Javier con desconfianza. Colaboración, ¿qué tal si me ofreces algo que te permita tener un lugar en la mesa? Algo valioso, sugirió el arrendador, su mirada astuta estudiando a Javier. Javier se sintió completamente expuesto. ¿Qué podía ofrecerle a un hombre que controlaba el destino de la familia que había comenzado a querer? En ese instante, una chispa iluminó su mente. La idea de dejarlo todo atrás y luchar por ellos era aterradora, pero también era el único camino que podía tomar. Lo que sea que quieras, hablaré con la comunidad, dijo. Necesitamos un plan, Valentina, debemos preparar nuestra defensa. La mirada de Valentina se encendió con un destello de esperanza, pero el silencio proporcionó un peso insoportable en el aire. La incertidumbre era un abismo al que aún no habían mirado. Si esto no funciona, no sé qué será de nosotros, murmuró Valentina. Javier giró hacia el arrendador. Haremos un trato, pero no voy a permitir que este sea solo un juego de poder. El bienestar de ellos está primero. A medida que el arrendador sonreía, condescendiente, Javier sintió que el futuro se tornaba más inestable. Pero, por Valentina y Diego, estaba dispuesto a seguir adelante, aunque diera miedo. Esa noche, mientras la oscuridad envolvía la ciudad, Javier sabía que estaba a punto de cruzar una frontera peligrosa. ¿Qué riesgo estaba dispuesto a tomar para proteger aquello que más valoraba? La incertidumbre pesaba en sus hombros como una carga. Sin embargo, en su corazón, un fuego había comenzado a arder. Y al mirar a Valentina, entendió que la lucha apenas había comenzado. ¿Qué sorpresas le depararía el camino? Javier despertó de un sueño inquieto, la luz del amanecer colándose a través de las rendijas de la ventana. La realidad lo golpeó con fuerza, el arrendador aún continuaba en el juego, y su madre y su hijo contaban con él. Miró a Valentina, aún dormida en la cama, y sintió una punzada de determinación en su corazón. Tenía que actuar, no solo por ellos, sino también por sí mismo. No iba a permitir que nadie decidiera el futuro de las vidas que había comenzado a amar. Después de un desayuno silencioso donde las palabras parecían flotar entre ellos, Valentina rompió el hielo. Javier, ¿cómo piensas enfrentarlo? Ese hombre es peligroso. Su voz temblaba, pero había un destello de coraje en sus ojos. Javier dudó por un momento, pero el recuerdo de su última conversación con el arrendador lo impulsó. Voy a buscar apoyo. La comunidad debe estar con nosotros. Si nos unimos, podremos hacer frente a cualquier amenaza. Valentina asintió, aunque su temor era palpable. Sabes que no será fácil. Lo sé. Pero cuando nos defendemos juntos, podemos mover montañas. La determinación en su tono resonó en ambos. Con un nuevo sentido de urgencia, Javier salió a las calles, buscando a los vecinos que compartían las mismas luchas. Uno a uno, los rostros familiares fueron surgiendo de la multitud.
Hombres y mujeres se unieron en grupos mientras Javier exponía la situación con pasión. Habló de su deseo de proteger no solo a Valentina y Diego, sino también las raíces de una comunidad que había vivido en esa casa durante años. Los murmullos crecieron. Al principio, muchas miradas parpadeaban con incertidumbre, pero con cada palabra, el fuego de la esperanza fue encendiendo sus corazones. No estamos solos, decía Javier, juntos, podemos enfrentarnos a este arrendador. No tenemos nada que perder y todo que ganar. Al caer la noche, la comunidad se reunió en la pequeña plaza. Eran hombres, mujeres y niños, todos con un objetivo en mente, defender su hogar. Javier sintió el torrente de emociones mientras miraba a los rostros decididos. Es hora de alzar nuestras voces, continuó, no podemos dejar que el miedo nos controle. Este lugar nos ha visto crecer, y no lo dejaremos ir sin luchar. La multitud estalló en aplausos, el espíritu de unión brotando en cada uno de ellos. Javier sintió que el calor de esa unión lo atravesaba como una ola. Valentina, parada a su lado, sonreía con cariño, el brillo de su mirada le daba fuerzas, sin embargo, no todo era celebración. Desde la lejanía, el arrendador observaba, sus ojos oscuros llenos de cálculo. Había notado el movimiento, y en su mente, ya empezaban a formarse planes. Entonces Javier se dio cuenta, esto iba más allá de un mero desacuerdo por un contrato. Era una batalla por la dignidad, un enfrentamiento entre el poder y la esperanza. Al día siguiente, un grupo decidido se acercó a la oficina del arrendador, listos para hacer su reclamo. Javier sabía que este era un momento crucial, cualquier tropiezo podría desvanecer todo lo que habían construido. Cuando el arrendador abrió la puerta, una sonrisa que no prometía nada asomó en sus labios. Ah, los valientes que vienen a luchar por un sueño. ¿Creyeron que esto iba a ser fácil? Dijo, su tono lleno de burla. Los corazones de Javier y de la comunidad latieron como uno solo, cada latido retumbando en el aire tenso. No hemos venido a pedir, hemos venido a luchar, replicó Javier, encontrando en sus palabras la fuerza que había estado buscando. Pero el abuso de poder no sería tan fácil de disuadir. En ese instante, el arrendador sacó un documento de su maletín. Si quieren seguir, aquí hay algo que necesitan saber. La atmósfera se volvió densa. ¿Qué revelaciones surgirían de ese documento? Javier tragó saliva, la incertidumbre chisporroteando en su pecho. Lo que iba a enterarse podría cambiarlo todo. ¿Estaría preparado para enfrentar la tormenta que estaba por desatarse? La verdad se cernía sobre él como un oscuro presagio que secretos estaban a punto de salir a la luz. El arrendador sonrió de forma sardónica mientras extendía el documento hacia Javier, quien sintió que su corazón se encogía. Las palabras impresas parecían moverse y retumbar en su mente. Esto es tu vida, Javier, dijo el arrendador, y podría cambiar todo de un momento a otro. Los otros miembros de la comunidad miraron entre sí, la ansiedad palpable como una corriente eléctrica en el aire. Javier sabía que no podía dejarse intimidar, pero el sudor frío en su frente le decía que todo lo que había luchado podría desmoronarse en un instante. ¿Qué es eso?, preguntó con el aliento entrecortado. Es un aviso de desalojo. Basado en los documentos que tengo aquí, ustedes no son los únicos que viven en este edificio. Esta propiedad tiene nuevos dueños que no tienen la misma compasión que yo. Las palabras del arrendador cortaron el aire de la sala, repleto de murmullos llenos de incredulidad. Mas no lo voy a permitir, decía Javier, casi sin poder creer que se estaba enfrentando de nuevo a esa figura imponente. Este es nuestro hogar. No hay forma de que los dejamos sin luchar. Su voz, aunque temblorosa, resonaba con fortaleza en su interior. La multitud se agitó, algunos comenzaron a murmurar palabras de apoyo, otros miraban con miedo al arrendador. Tienen 3 días para desalojar, de lo contrario enfrentarán consecuencias legales severas. Las palabras salieron de la boca del arrendador como un veneno que dejaba entrado el pánico. Nunca lo lograrás, gritó alguien de entre la multitud, y las voces empezaron a elevarse en una ola de apoyo hacia Javier. La comunidad, ahora más unida que nunca, comenzó a gritar, no nos vamos. Javier sintió el impulso de la multitud y se armó de valor. Estamos en esto juntos.
Haré que la comunidad se mantenga firme, y los invitaré a luchar hasta el último centavo si es necesario. La esperanza es más fuerte que su avaricia. Las palabras atronaron en el aire, y a pesar de la amenaza latente, sintió que el calor de la solidaridad lo envolvía. El arrendador se dio la vuelta, su sonrisa fría se desvaneció. Veremos cuán fuertes son cuando el sistema se ponga en marcha. Con eso, cerró la puerta de su oficina y Javier sintió que el aire se volvía espeso, como una sombra que caía sobre su victoria momentánea. ¿Y ahora qué haremos?, preguntó Valentina. Sus ojos reflejaban preocupación mientras se acercaba a Javier, quien todavía estaba sobrecogido por la revelación. No podemos permitir que esto nos detenga. Javier dio un paso atrás, respirando hondo para apaciguar el torrente de emociones. Debemos crear un plan, y rápido. Tenemos que reunir pruebas, hablar con los demás inquilinos, cada rincón de esta propiedad tiene que ser indagado. Detrás de ellos, el grupo empezó a organizarse, ansioso por encontrar formas de defender su hogar. Las risas de los niños y las voces de los adultos comenzaron a mezclarse en un mar de esperanza, pero la preocupación aún anidaba en el pecho de Javier. Con el tiempo en su contra, Javier se propuso buscar aliados. Tal vez algunos de su comunidad tendrían contactos que pudieran ayudarles a hacer frente al arrendador. Mientras se dirigían a la salida, un pensamiento lo asaltó. La sustancia de su lucha no era solo la vivienda, sino la dignidad de su comunidad entera. Era una batalla de corazón contra el miedo, pero, ¿qué más tenían oculto? Javier sentía que había más en juego de lo que creían. Las palabras del arrendador retumbaban en su mente. Y un nuevo temor se instauró. Podría haber secretos de la propiedad que ni él ni los demás conocían, secretos que, de salir a la luz, cambiarían todo. Con la tensión creciendo, Javier decidió que necesitaba hablar con el viejo custodio del edificio, un hombre de memoria infinita que había estado allí desde el principio. ¿Qué sabría él sobre el verdadero pasado de su hogar? Mientras se preparaba para buscarlo, un nuevo rayo de preocupación surgió en su mente. ¿Realmente estaban listos para conocer la verdad que se escondía en las sombras de su comunidad? Javier cruzó el umbral del vestíbulo, el eco de las voces todavía resonando en su mente. La determinación lo consumía, pero también la incertidumbre. ¿Qué tipo de secretos guardaba ese edificio? Cada ladrillo estaba impregnado de historias, tal vez algunas no estaban tan llenas de luz como él había querido creer. Con su corazón latiendo con fuerza, buscó al viejo custodio, don Luis, quien había sido un pilar en su comunidad. Al acercarse a la oficina del custodio, se detuvo un momento, sintiendo el peso de lo que estaba por preguntar. Justo antes de abrir la puerta, pensó en todos los inquilinos, en las amistades forjadas en las noches de verano en el patio, en las risas que llenaban los pasillos. ¿Cómo podía ese hombre romper sus sueños en un instante? Se sacudió esos pensamientos oscuros y llamó. Adelante, escuchó a don Luis desde adentro. Con una mezcla de curiosidad y temor, entró. El viejo estaba allí, con su cabello canoso y ojos que parecían saber más de lo que mostraban. Ah, Javier. ¿Qué te trae por aquí? Su voz era suave, pero firme, como si conociera los secretos del mundo. Don Luis, necesito hablar contigo sobre el edificio, sobre su historia. El arrendador nos ha dado un aviso de desalojo y creo que hay algo más detrás de esto, dijo Javier, sintiendo la urgencia en su pecho. Don Luis lo miró, y en sus ojos Javier vio un destello de comprensión. Hay muchas cosas que han sucedido en este lugar, mi joven amigo. Cosas que han permanecido enterradas por razones, algunas de ellas dolorosas. ¿Por qué ocultarlas? ¿Por qué no se han hablado antes? La frustración creció en Javier. Nosotros somos una comunidad. Merecemos saber la verdad. Porque la verdad puede ser un arma de doble filo, respondió don Luis, inclinándose hacia adelante. A veces, lo que sabemos no siempre es lo que queremos escuchar. Pero, si insistes, hay algo importante que deberías saber. El aire se llenó de una tensión palpable. Don Luis se puso en pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia el exterior, como si las respuestas estuvieran escondidas tras las sombras de los edificios que lo rodeaban. Javier lo observaba, su corazón palpitaba ansioso. Había una familia que vivió aquí antes que muchos de ustedes. Eran los propietarios originales del edificio, pero su historia terminó en tragedia.
Algo sucedió que dio lugar a que este lugar cambiara de manos. Era un asunto personal y peligroso. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué nunca me lo has contado antes? Javier apenas podía contener su impulso por conocer cada detalle. Don Luis se giró, su rostro serio. Porque no quería que vivieran con el miedo que muchos de nosotros experimentamos. Pero ahora, las cosas han cambiado. La llegada de ese nuevo arrendador no es casual. Él está aquí por lo que sucedió en el pasado. ¿Qué tiene que ver todo eso con nosotros? Necesitamos actuar. No podemos dejar que nos desaloje, insistió Javier, su voz fue ganando fuerza. No es solo cuestión de desalojar. Es algo más profundo, algo que puede regresar para atormentar a los que viven aquí. Estás a punto de despertar algo que ha estado dormido durante años, dijo don Luis, levantando una ceja, advirtiendo a Javier que había más de lo que parecía. ¿Qué es? ¿Qué tengo que hacer? Javier preguntó, la adrenalina corriendo por sus venas. Debes reunir a todos. No pueden dejar que el miedo los divida. En el corazón de cada comunidad hay una historia que contar, y la suya está lista para salir a la luz. Pero hay que tener cuidado, el pasado siempre tiene maneras de volver. Con cada palabra de don Luis, el mundo de Javier se desmoronaba y reconstruía de nuevo. Las luchas por mantener su hogar se intensificaban, y con la verdad acechando, se dio cuenta de que no solo estaba luchando por una propiedad, estaba defendiendo la memoria de aquellos que habían llamado a aquel lugar su hogar, hace tiempo. Nos reuniremos esta noche, dijo Javier, con determinación. Pero un nuevo frenesí de preguntas lo atormentaba, ¿realmente estaban preparados para enfrentarse a los fantasmas del pasado que amenazaban con resurgir en su lucha por el futuro? La reunión se fijó para esa misma noche, y Javier se sintió como un conductor de destino en una orquesta de emociones vibrantes. Con cada inquilino que llamaba, la angustia y la esperanza se entrelazaban en su pecho. La comunidad que solía ser un refugio de risas y música se encontraba al borde del abismo. Sin embargo, en la mirada de sus vecinos, Javier percibía una chispa de resistencia. Él no estaba solo en esto, la sala común del edificio se llenó rápida y ruidosamente, el sonido de la gente que llegaba levantando ecos de preocupación. Veía rostros familiares, amigos de años, cada uno con sus propias historias, sus propias luchas. Alicia, la madre soltera que luchaba por criar a su hijo mientras trabajaba doble turno, entró sujetando con fuerza la mano de su pequeño. El viejo Manolo, con su boina puesta, se sentó en una esquina, era un recordatorio de los días en que el edificio era un hogar vibrante, cuando todos se agruparon. Aún podía sentir la intensidad de lo que había aprendido de don Luis. Mire hacia el grupo, su corazón se aceleraba esperando transmitir su descubrimiento. Gracias a todos por venir, comenzó, sintiendo el peso de cada mirada sobre él. Hoy estamos aquí porque enfrentamos algo que puede destruir nuestro hogar, pero también porque tenemos el poder de luchar por él. ¿Qué vamos a hacer? Interrumpió Carlos, un joven que había crecido en el edificio. El temor en su voz se notaba, pero también la determinación. No podemos dejar que algo como esto nos divida. Javier respiró hondo. Don Luis me ha contado sobre la historia del edificio. Sabemos que el nuevo arrendador no es solo un hombre de negocios, tiene sus propias intenciones, y están ligadas a nuestro pasado, a lo que ocurrió aquí con la familia que vivió antes que nosotros. La verdad es que este lugar tiene secretos que han permanecido ocultos. Murmullos recorrieron la sala. Las miradas se cruzaban, desnudando dudas y recuerdos compartidos. ¿Por qué no supimos de esto antes? Preguntó Ana, la abuela que siempre se sentaba en el mismo lugar del patio, tejiendo y contando historias. Porque hay cosas que pueden asustar. Cosas que podrían separarnos, insistió Javier. Pero ahora, debemos unirnos. No podemos permitir que el miedo vuelva a cernirse sobre nosotros. Debemos investigar y descubrir más sobre lo que realmente sucedió aquí para poder proteger nuestro hogar. Mientras hablaba, Javier se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo una estrategia, sino también un hilo de esperanza. Las dudas en los rostros empezaban a desvanecerse, y algunos asintieron, dejando entrever la luz en sus corazones. Si esto ocurrió en el pasado, deberíamos aprender de ello, dijo Alicia, pasando su brazo por encima de su hijo.
Fortalecernos, unificar nuestras historias, puede ser la manera de hacer frente a lo que se viene. Fue entonces cuando Manolo, con su voz pausada pero firme, intervino. He vivido aquí décadas y he escuchado rumores, nunca creí en fantasmas, pero siempre he sentido que hay algo en este lugar que nos conecta a todos. Quizás los fantasmas no sean lo que creemos, quizás solo necesitemos recordar. El resto del grupo se quedó en silencio, reflexionando. Javier sintió como una promesa se formaba entre ellos, uniendo corazones y mentes. Bien, entonces, ¿qué tal si empezamos esta noche mismo? Sugirió Javier, la energía acumulándose a su alrededor. Podemos compartir nuestras historias, nuestras memorias, y empezar a encontrar la verdad que necesitamos descubrir. Con una nueva determinación, comenzaron a compartir relatos, unos más cautelosos que otros, de familias que habían vivido allí antes. Algunas historias resonaban con ecos del pasado y comenzaron a dar forma a un mapa de lo desconocido. Mientras la sala se llenaba de voces, Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las ventanas temblaron como si el edificio respondiera a su declaración. ¿Sería posible que los recuerdos de aquellos que se habían ido aún habitaban el aire que respiraban, justo cuando la conversación cobraba fuerza? Una sombra cruzó el umbral de la puerta. Era un hombre inconfundible, el nuevo arrendador. Su sonrisa era helada, como un invierno que nunca se desvanecía. Espero que estén preparados para lo que viene, dijo, y un silencio sepulcral llenó la sala. Javier sintió como el corazón le daba un vuelco. La lucha apenas comenzaba, y ya sentía la presión del pasado atravesando el presente. ¿Qué buscaría realmente ese hombre en su hogar? La atmósfera en la sala común se volvió densa, como si el aire mismo se hubiera congelado por la presencia del arrendador. Sus ojos, oscuros y fríos, parecían barrer la sala en busca de debilidades. Javier tragó saliva, sintiendo que cada palabra que saliera de su boca pesaría más que antes. Usted no tiene nada que hacer aquí, dijo Carlos, dando un paso al frente, su voz temblando entre la bravura y el miedo. El joven intentaba, con esfuerzo visible, hacer frente al hombre que tenía frente a ellos. Ah, ¿no? Creo que lo que hay aquí me interesa más de lo que piensan, respondió el arrendador con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hay historias que se ocultan entre esas paredes. Historias que me benefician y no duden que estoy dispuesto a hacer lo que sea por conseguir lo que quiero. La inquietud comenzó a crecer entre los inquilinos y la tensión era casi palpable. Javier sintió un fuego comenzando a arder dentro de él. Este es nuestro hogar, gritó, su voz resonando en la sala. No vamos a dejar que nos intimide. No nos iremos sin luchar. El arrendador alzó una ceja, su sonrisa se tornó burlona. Luchar, ¿eh? Me gusta el espíritu, pero deben estar preparados para las consecuencias. Han despertado algo que no comprenden del todo. Mientras la sala se llenaba de murmullos de preocupación y desconfianza, Javier decidió que no podía permitir que el miedo les controlara. Vamos a reunir todo lo que sabemos. Sabemos que este edificio tiene secretos y que debemos ser los guardianes de su historia. Si hay algo en el pasado que este hombre quiere ocultar, iremos hasta el fondo de ello. Las palabras de Javier parecieron reanimar el aire denso. Manolo asintió, sus ojos brillando con una determinación renovada. No volveremos a ser divididos. Ya hemos lidiado con cosas peores. Recuerden cuando el viejo Julián casi pierde su departamento por la presión de una compañía constructora. Nos unimos entonces, alzamos la voz y prevalecimos. Alicia tomó la mano de su hijo y se acercó a Javier. Si este lugar tiene historia, tenemos que descubrirla juntos. Nuestros relatos, nuestra lucha, se entrelazan aquí. No permitiremos que el miedo silencie nuestra verdad. El arrendador, molesto por la creciente unidad entre los inquilinos, se dio la vuelta y salió de la sala, dejando tras de sí un aire helado que parecía empapar las paredes. Javier sintió una mezcla de alivio y desafío. La batalla apenas empezaba, y aunque aún había incertidumbre, esa noche, en la sala común, había renacido el sentido de comunidad. Vamos a acabar en la historia del edificio, dijo Javier. Haremos una reunión cada semana para compartir lo que encontramos.
No solo se trata de nosotros, sino de esos ecos del pasado que deben ser escuchados. Los murmullos de aprobación llenaron la sala, cada vez más fuertes, como un coro que crecía en fuerza. Todos se estaban conectando, reviviendo historias de antaño, de victorias pasadas y de la resistencia que una vez los había hecho fuertes. La sala vibraba con un nuevo propósito. Sin embargo, mientras la energía positiva rodeaba al grupo, una sensación de inquietud todavía estaba presente. ¿Qué secretos escondería el arrendador? Al final de la reunión, Javier sintió que debía hacer una última pregunta. ¿Y si alguien de nosotros tiene información que se haya ocultado durante años? ¿Y si alguien ha estado esperando el momento adecuado para revelar lo que sabe sobre el arrendador y su conexión con el edificio? Los rostros se miraron entre sí, como si una chispa de reconocimiento hubiera encendido un fuego. A partir de ese instante, las historias, las conspiraciones y los secretos se convertirían en su nueva realidad. ¿Acaso algunos de ellos sabían más de lo que habían dejado entrever? Justo en ese momento, el sonido de un cristal rompiéndose resonó desde un rincón oscuro de la sala. La mayoría se giró para mirar, pero la mirada de Javier estaba fija en la puerta por donde había salido el arrendador. ¿Qué tanto sabía este hombre realmente y cuánto estaba dispuesto a hacer? ¿Para proteger sus secretos? La incertidumbre llenaba el aire, aumentando la pregunta que seguiría resonando en sus corazones. ¿Estaban preparados para enfrentar la verdad? Javier se levantó de su silla, el eco del cristal roto aún reverberando en su mente. La tensión en el aire era palpable, como una tormenta que amenazaba con caer. Pero había algo diferente en la mirada de sus vecinos, un destello de determinación que había despertado en cada uno de ellos. Sabían que estaban enfrentando algo más grande que ellos mismos, y eso los unía de una manera irrompible. Escuchen, comenzó Javier, su voz resonando con una fuerza renovada. Este edificio es más que ladrillos y cemento. Hay vida aquí, hay historias que merecen ser contadas. Y hoy, no solo defenderemos nuestro hogar, sino que también descubriremos la verdad que ha estado oculta por tantos años. Valentina se acercó a él, su mirada llena de coraje. Lo que más deseo es que Diego crezca en un lugar donde sienta la seguridad de su hogar. No permitiremos que el pasado nos consuma. Vamos a enfrentarlo juntos. La comunidad se sintió reforzada por sus palabras. Manolo se puso de pie, la voz firme. Recuerdo a ese viejo Julián, y como juntos impidimos que lo desalojaran. Si lo hicimos una vez, podemos hacerlo otra vez. Un murmullo de acuerdo llenó la sala. Javier sintió como el espíritu de unidad se expandía. Aquella noche, cada miembro aportaría su historia, cada recuerdo se transformaría en un ladrillo en la construcción de su defensa. Eran fuertes, y juntos podrían enfrentar cualquier amenaza. Mientras se compartían relatos, Javier empezó a notar patrones en las historias. Algunos mencionaban una familia anterior, una tragedia que había llevado al edificio al borde de la ruina. ¿Y si el arrendador no solo busca el dinero? ¿Y si busca algo más, algo que se ha perdido con el tiempo? Preguntó una voz al fondo, profunda y resonante. Exactamente, afirmó Javier. Quizá hay secretos en este edificio que podrían cambiar todo. Este lugar tiene una historia rica, una que nos espera contar. La atmósfera se volvió eléctrica. Esa noche, la comunidad se comprometió a investigar más. Formaron grupos y se distribuyeron roles. Javier se encargaría de hablar con don Luis para obtener más información, mientras Valentina y otros vecinos visitarían la biblioteca del barrio en busca de documentos que pudieran arrojar luz sobre la familia que había vivido allí anteriormente. Pasaron los días, y la búsqueda se convirtió en una misión colectiva. Javier se sentía más vivo que nunca. Cada encuentro con los inquilinos, llenaba de vida su nuevo propósito. Cuando finalmente regresaron con todos los hallazgos en una reunión, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Encontramos documentos antiguos, dijo Valentina, mostrando un dossier. Había una familia que poseía este edificio hace más de 40 años. Su historia terminó en una disputa y, Este contrato muestra que el arrendador posee propiedades que fueron parte de un trato sucio. Javier asintió, la adrenalina corriendo por sus venas. El pasado ha regresado para asustarnos, pero no nos dejará.
La comunidad entera se incendió de energía y determinación. Todos comenzaron a hablar, a compartir sus descubrimientos, y Javier se sintió abrumado por la fuerza de su unidad. Finalmente, llegó el día del juicio. A medida que se acercaban al tribunal, Javier sintió el peso de sus decisiones, pero también el alivio de estar rodeado por su gente. Se disponían a pelear no solo por el edificio, sino por cada historia que había florecido en él. Cuando comencemos, recordaremos cómo llegamos aquí, dijo Javier, alzando la voz. No están solos, nunca más estarán solos. El juicio fue una batalla acalorada. El arrendador, seguro de sí mismo, intentó atacar desde todos los flancos, pero la comunidad, con documentos y relatos de sus historias, se levantó como un muro resistente. Cada testimonio fortalecía su postura, cada palabra brindaba peso a su lucha. Finalmente, el juez se retiró a deliberar. Fueron minutos que parecieron ser horas. Las miradas se encontraban llenas de esperanza, pero también de temor. Valentina tomó la mano de Javier, y en ese momento ambos comprendieron, esta lucha no solo era por el hogar, sino por sus corazones entrelazados y las vidas que habían comenzado a construir juntos. Cuando el juez regresó, el silencio en la sala era intenso. Después de considerar todos los testimonios y la documentación presentada, comenzó, decido a favor de los inquilinos. No tienen que abandonar el edificio. Un grito de alivio resonó en la sala. Fue un momento que se sintió como una liberación. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Valentina, y Javier, sintiendo el peso de lo que habían logrado, la abrazó fuertemente. El resplandor de la esperanza llenó el lugar mientras la comunidad estallaba en celebración. Habían enfrentado su pasado, y emergieron con un futuro. Javier finalmente entendió el significado de la verdadera riqueza, el amor, la conexión y la lucha compartida por la dignidad. Javier observó a su alrededor y vio en los rostros de sus vecinos la felicidad. Su vida había cambiado aquel día en el restaurante, y en una lucha compartida, habían construido una familia más allá de la sangre. Ahora, sabían que eran capaces de enfrentarse a cualquier adversidad. El camino de Javier y Valentina apenas comenzaba. Sus ojos se encontraron, llenos de promesas no dichas. Su historia de amor florecería, así como la comunidad que crearían. Y en ese instante, comprendieron que el verdadero hogar no era solo un lugar, sino el espíritu compartido entre ellos, un lugar donde todos eran bienvenidos. Fue el epílogo perfecto para una historia transformadora, una que enseñó sobre lucha, amor y la fuerza de la comunidad. No olvides suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Necesitas ser parte de esto y demostrar tu apoyo. Deja un like ahora y ayúdanos a alimentar el algoritmo. También queremos saber qué sentiste sobre este final, así que comenta tus reacciones y comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más.